Hola, soy Samuel Isaí Martínez Bernabe y hoy les voy a hablar sobre el libro La invención de grupos de Galois. Hoy vamos a hablar de uno de los matemáticos más revolucionarios de la historia, cuya vida estuvo marcada por la pasión de las matemáticas y lamentablemente por la tragedia. Évariste Galois, un joven brillante, cuya invención de los grupos cambió para siempre el mundo de las matemáticas. Pero su historia no solo trata de ecuaciones y fórmulas, también es una historia de lucha, amor y muerte prematura. Évariste Galois nació en 1811, en una familia con cierta posición social, pero también con dificultades. Su madre, una mujer fuerte, y su padre, quien luego se suicidó, tuvieron un impacto profundo en su vida. Fue un niño prodigio, un estudiante excepcionalmente brillante a pesar de la pobreza. Mostró desde temprano una fascinación por las matemáticas. A los 16, Galois ya estaba participando en los concursos matemáticos de la École Normale, la universidad más prestigiosa de París, pues en ese tiempo. Pero a menudo se encontraba en desacuerdo con sus profesores, quienes no valoraban sus ideas innovadoras. Esto lo llevó a ser rechazado en varias ocasiones, un golpe que marcaría pues toda su vida, tanto profesional como personal. El punto de inflexión en la vida de Galois fue su introducción a las teorías de los polinomios. En la época, los matemáticos intentaban entender las soluciones de las ecuaciones algebraicas. A Galois se le ocurrió una idea revolucionaria. Si las soluciones de un polinomio pudieran describirse con un grupo de transformaciones, podrían entenderse de una manera más profunda, y así nacieron los grupos de Galois. Los grupos de Galois no solo revolucionaron las matemáticas, sino que también abrieron un nuevo campo de estudio del álgebra, el álgebra un tanto abstracta, lo que permitió que los matemáticos modernos pudieran comprender estructuras que antes eran imposibles de entender. Pero la vida de Galois no solo fueron matemáticas, fue también un hombre que vivió en una época difícil, marcada por la Revolución Francesa, la Restauración y el ascenso del absolutismo. Galois se comprometió activamente en la política, apoyando los ideales republicanos, lo que lo llevó a enfrentarse con la autoridad. Galois no solo luchaba en las aulas, también luchaba en las calles. Fue arrestado en varias ocasiones por sus ideas políticas, y en una de esas detenciones pasó mucho tiempo en prisión. En medio de todo eso, Galois nunca dejó de trabajar en sus teorías matemáticas. Alrededor de 1832, Galois murió. Se dedicaba pues a sus asuntos políticos relacionados con su activismo, aunque algunos especulan que fue un duelo amoroso, por el amor no correspondido de una mujer. Antes de morir, Galois escribió en su carta a su mejor amigo, Auguste Chevalier, en la que describió en casi su último aliento su trabajo de grupos de Galois. Esa carta tenía ideas fundamentales de su teoría, lo que, en una ironía trágica, permitió que las matemáticas comprendieran finalmente el genio de Galois. A su muerte, sus teorías fueron recibidas con escepticismo, pero finalmente sus ideas fueron adoptadas por matemáticos como Fourier y Jordan. Hoy, los grupos de Galois son fundamentales en la teoría de los números, la geometría y la teoría de campos. Sin embargo, el legado de Galois va más allá de sus contribuciones matemáticas. Fue un hombre que vivió con pasión, que desafió las convicciones, que luchó por sus ideales y que, aunque su vida fue corta, dejó una huella profunda en el mundo. La historia de Galois nos recuerda que la matemática no solo es un conjunto de fórmulas y teoremas, sino que también una parte de la vida misma, una búsqueda de la verdad en un mundo complejo y lleno de contradicciones.
Bueno, en mi opinión, la vida de Evariste Galois fue un reflejo de la lucha por la innovación, la verdad, la pasión por el conocimiento y el sacrificio personal, porque llegó a ser prácticamente exiliado por la comunidad de los matemáticos solamente por sus propuestas. Aunque su vida fue breve, su legado perdura y sus contribuciones siguen siendo esenciales para las matemáticas modernas. Y aquí les dejo una pequeña reflexión de que si te has sentido inspirado por su historia, recuerda, el camino hacia el descubrimiento puede ser arduo, pero nunca es en vano. Bueno, también estuve investigando por mi cuenta y según información de distintas fuentes, en la madrugada del 30 de mayo de 1832, Galois fue fatalmente herido en un duelo, como ya se sabía. Sin embargo, los detalles que rodean su muerte han sido objeto de controversia y polémica durante más de un siglo. Se ha dicho que el motivo detrás del duelo fue un asunto amoroso. Se cuenta que Galois estaba enamorado de una mujer, quien según relatos no correspondía a sus sentimientos, lo que provocó un enfrentamiento con otro joven. Pero más allá de esa narrativa romántica, la verdad, hay teorías que sugieren que la verdadera razón detrás de su muerte no fue un simple desamor, sino una lucha más profunda, la defensa de sus ideales políticos. Galván no solo era un genio de la matemática, sino también un ferviente republicano, comprometido con los ideales de la Revolución Francesa. La sociedad de la época estaba marcada por la opresión y el regreso del absolutismo, y él se opuso valientemente a estas fuerzas. El joven Galois había sido arrestado en varias ocasiones por su activismo político. Incluso en sus últimos días estaba involucrado en conspiraciones contra el régimen monárquico de Luis Felipe. Según algunos historiadores, el duelo pudo haber sido una especie de trampa preparada por sus opositores políticos, un intento por silenciar a una figura incómoda para el poder. Pues la verdad esto tiene mucho sentido, pues en la actualidad, y aunque no se quiera aceptar, esto sigue pasando lamentablemente. El hecho de que Galois fuera un joven con una mente rebelde y audaz en la política hace que esta interpretación pues cobre mucha más fuerza. Aunque algunos sugieren que el duelo fue solo un pretexto para eliminarlo, ya que sus escritos sobre matemática y política, que incluso llegaron a ser codificados en su carta de despedida, podrían haber sido vistos como una amenaza para la sociedad. Galois, consciente de su muerte inminente, dejó un mensaje claro en su carta a su amigo Chevalier, en la que no solo se despidió, sino que también expresó sus pensamientos sobre la lucha y la libertad. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final del video y pues a modo de resumen se podría decir que Évariste Galois fue una gran persona para las matemáticas y para su país en la Revolución Francesa, dado su papel activo en la política. Lamentablemente, las personas con mayor futuro siempre terminan falleciendo muy jóvenes y no me puedo imaginar lo que hubiera hecho si hubiera vivido un poco más, tan solo un poco, unos cuantos años. Tal vez si el mundo sería distinto, o tal vez si no, nunca lo sabremos. Bueno, eso sería todo y la verdad yo creo que Évariste Galois es un ejemplo a seguir. Bueno, gracias por ver. Adiós.